Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos en la semana 136 de esta serie Como le hizo el Señor. Estuvimos hablando un poco acerca de José de Arimatea, que ese hombre había preparado la tumba donde él esperaba que reposara su cuerpo. Él lo hizo por años, porque dice la Biblia que esa tumba la había labrado sobre la roca. Es decir, que él empezó a hacer esa obra cuando él no conocía de Jesucristo. Y nosotros, cuando no conocemos del Señor, nos afanamos demasiado. Por ejemplo, estamos afanosos cuando vamos a recibir un año nuevo, cuando vamos a recibir un hijo. Nos afanamos en lo físico, pero no hacemos lo respectivo en lo espiritual. Aquí la pregunta es: ¿qué habrá sentido ese hombre, José de Arimatea, cuando descolgó el cuerpo inerte del Señor Jesucristo? Hermano, por el amor de Dios, Jesucristo era su maestro. Él pudo tocar el cuerpo tibio de Jesús, un cuerpo desfigurado por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Medita conmigo y piensa en la persona que más amas. ¿Qué sentirías recibir su cuerpo sin vida, todavía tibio y terriblemente torturado? Cosa tremenda, hermano. Yo al predicar esto a mí me cuesta mucho. Pero este hombre había labrado esa tumba. Él se había preparado sin conocer a Jesucristo. Y nosotros, conociendo a Jesucristo, nos preparamos para el cumplimiento de las profecías, para la resurrección. Para el mundo, esto de la resurrección no es algo impactante o asombroso, pero para los hijos de Dios sí. Es un evento maravilloso, porque es producto de un acto prodigioso del Espíritu Santo en nosotros. Es consecuencia de que el Espíritu de Dios un día vino, nos impactó y nos transformó. Es una frase corta, pero en verdad que es un proceso muy, pero muy largo. Como lo hizo el Señor, resucitó, primera parte. Ven conmigo, Juan 20, por favor. Del 1 al 9. Mira lo que dice la Escritura. Juan 20, del 1 al 9, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Hasta ahí. Hermano, hijo de Dios, que el mundo diga lo que quiera y que el mundo haga lo que quiera, lo que mejor le parezca. Nosotros esperamos la resurrección de los muertos, el día glorioso en que nos levantemos del polvo para vida eterna, cuando nuestros cuerpos sean transformados, cuando lo corruptible se vista de incorruptibilidad. Nosotros, como cristianos, hijos de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Pero también esperamos la resurrección aquí y ahora. Muertos por el poder de la palabra, pero también vivos por el poder de la palabra. Hermano, ¿con cuánta razón dice Daniel en el capítulo 12, versículos 2 y 3? Dice que vendrán pena eterna, pero también gozo eterno.
que los que tienen el conocimiento, dice Daniel, ellos brillarán como el cielo resplandeciente. Que aquellos que enseñan a las multitudes sobre la justicia serán como las estrellas que resplandecen. Y yo creo en esa promesa que dijo este hombre, este profeta. Hoy sabemos que en este proceso de la muerte del Señor Jesús aparecen en escena dos personajes. Ya te lo dije, José de Arimatea, y el otro es Nicodemo. Hasta entonces estaban escondidos, estaban pertrechados en la tibieza. O sea, es lo mismo que decir que ellos no hicieron lo que les correspondía, estaban como adormecidos. Pero el Señor les dio el enorme privilegio de descolgar su cuerpo del madero, de palparlo, de palpar sus heridas. Ellos estuvieron, aún siendo discípulos, alejados del Señor. Le quedaron a deber mucho al Mesías. Pero en este momento de la muerte de Jesús le estaban dando lo mejor. Lo mejor que José de Arimatea tenía era la sepultura que él había preparado para que su cuerpo reposara. Y este hombre rico Nicodemo trajo especias aromáticas. Un día nosotros traeremos lo mejor delante del Señor. Un día, a pesar de que somos tibios y timoratos, un día alegraremos el corazón de Dios. Le daremos lo mejor a aquel que ha dado por nosotros lo mejor, que ha dado su vida. Quiero que veas que el Señor Jehová estaba muy atento durante la vida de Jesucristo. Estaba atento a su Hijo, y en los momentos de su muerte también estaba muy atento, hermano. El Señor Jehová se proveyó para su Hijo lo mejor, la mejor tumba, las mejores especias aromáticas. Hermano, el Señor Jesucristo, coronado con esa corona de espinas, estaba siendo sepultado como un rey, como lo que Él es, nuestro Rey de gloria. El Señor Jehová estaba pendiente de su muerte, como estará pendiente de tu muerte y de la mía. Muerte física y espiritual. Cuando estemos a punto de partir de este mundo, el Señor pondrá siempre a alguien junto a ti que te ministre cuando vayas pasando por el valle de sombra de muerte. Siempre pondrá cerca de ti a alguien que humedezca tu lengua cuando los ardores de la muerte lleguen a ti. Nosotros estamos esperando la muerte porque estaremos listos para la resurrección, para la gran boda, hermano. Porque es cierto que el novio ya salió de su cámara, el novio ya resucitó, el novio está listo para las bodas del Cordero. El Señor, estando en el Espíritu, bajó, hermano, peleó contra el enemigo de nuestras almas. Fíjate que no fue un acto voluntario de Satanás. Dice la Biblia que el Señor le arrebató las llaves de la muerte y del infierno. El león de la tribu de Judá peleó en contra de la hiena de las almas. Y como Él es victorioso, hermano, Él nos ha dado esa victoria juntamente con Él. Las diferencias entre Jesús y Lázaro son rotundas, son radicales, aunque Lázaro también resucitó. Te voy a explicar algunas rápidamente. Lázaro era un hijo de Dios, pero Jesucristo era el Hijo de Dios. Lázaro durante su vida pecó muchas veces, pero Jesús nunca pecó. Los lazos de la muerte atraparon a Lázaro, pero el Señor Jesucristo entregó su vida voluntariamente. Cuando Lázaro resucitó, Él todavía llevaba sobre sí las vendas mortuorias, porque Él no era perfecto. Pero cuando Jesús resucitó, ahí en esa tumba quedó todo lo que lo envolvía, porque Jesucristo es perfecto. Y en su resurrección intervino la Trinidad. Te voy a explicar esto, hermano, es bien hermoso. Es hermoso saber que Jesucristo participó de su propia resurrección. O sea, Él participó dándole vida a su propio ser. Porque Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy y yo la tomo. Qué maravilloso saber que Jesucristo intervino en resucitar su propio cuerpo. Él dijo en Juan 2:19, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Qué increíble es la Escritura. El Espíritu Santo participó de la resurrección
de Jesucristo. El Espíritu de Dios se le metió, mi hermano, lo recorrió. La vida recorrió a Jesucristo. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, entonces ese Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. ¡Qué maravilloso, hermano! Nosotros somos testigos del poder del Espíritu Santo. Lo sabemos en la Biblia, lo sabemos en nuestra vida. En el día de Pentecostés vino como un viento recio. Él es el dador de los dones. Él es el que quema y el que calcina. El Espíritu Santo es el que pone convicción de pecado. Por eso Saulo de Tarso no solo cambió de rumbo, sino que cambió de vida. Hoy estás escuchando este mensaje porque el Espíritu Santo tiene poder transformador. Si no, dime, hermano, ¿quién tiene el poder para hacer que un cerdo que se revolcaba en el lodo de sus pecados se pueda convertir en una oveja? ¿Qué ser en el universo tiene ese poder de hacer que el vino que antes tomábamos se convierta en leche para nuestros hijos? ¿De dónde sale ese poder tan maravilloso para que las prostitutas sean cambiadas por camas para que nuestros hijos duerman? Las prostitutas fueron cambiadas por ropita para que nuestros pequeños tuvieran que vestir. El poder de Dios es maravilloso. Él es el que nos transforma. Él es el que nos capacita para que nosotros le demos toda la gloria al Señor, para que exaltemos a Cristo. El Señor Jehová también participó en la resurrección de su Hijo. Él jamás lo iba a dejar en la tumba. Hermano, yo tuve esa experiencia maravillosa. El Señor me permitió ver, percibir lo que es el alma. En aquella ocasión, cuando yo estaba en ese lugar, el Señor me llevó ahí. Un lugar donde no sabes qué es arriba y qué es abajo, qué es izquierda y qué es derecha. No hay dimensiones, hermano, no existe el tiempo. Eres tú mismo, tú sabes que eres tú, pero tú no puedes hacer nada, estás totalmente impotente. Y yo le dije: Señor, yo sé que tú nunca me dejarías en este lugar. Y Él me dijo: yo soy Jehová tu Dios. Le volví a decir: sí, Señor, pero yo sé que tú nunca me dejarías aquí. Y Él me dijo: yo soy Jehová tu Dios. Hermano, Jehová nunca iba a permitir que Jesús viera corrupción. Hechos 2:32 dice: a este Jesús lo resucitó Dios, y nosotros somos testigos de eso. Y nosotros somos testigos del poder de Dios. Lo que pasa es que a veces lo negamos porque somos pecadores empedernidos. Pero un día estaremos delante de aquel que es 3 veces santo. Yo tiemblo ante eso. Solo imaginar, hermano, me estremezco. Pero es cierto que el Espíritu de Dios, ese fuego calcinador, quitará las impurezas de nosotros. No habrá mancha ni arruga y nunca más volverá a pasar siquiera un pensamiento obsceno por nuestra mente. Bendito Dios. Esperamos el día de la resurrección. Pedro la esperaba. Pero dice la Biblia que Pedro andaba afligido, andaba cabizbajo. Andaba lamentándose porque le había fallado a su Señor. Y ahí resalta una vez más la misericordia de Dios. El Señor dijo: díganle a los hermanos y a Pedro. A Pedro lo menciona aparte, porque el amor de Dios hace una restauración especial en nuestras vidas. La Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Y cuando tú eres una persona resucitada, vas y restauras a aquellos que siguen llorando y siguen lamentándose porque un día ofendieron al Señor. Hoy hay mucha gente que todavía llora porque le falló al Señor. Y solamente un resucitado puede sacarlos de ahí. Ahora fíjate lo que sucede, hermano. Observa el amor de Dios tan grande para con su pueblo. Para la iglesia que Él formó hace 2000 años. El Señor ha hecho en nosotros, con nosotros y por nosotros algo que no importa que tú lo creas o no, No importa que lo sientas o no, y tampoco importa si lo vives o no. El Señor ha hecho algo mucho más grande en nosotros que lo que hizo con Adán y Eva. En nosotros ha hecho una obra más grande, portentosa, que lo que hizo con Moisés, con Elías, con Jeremías, con Ezequiel, con Noé, con David o con Abraham. Porque solo a nosotros el Señor nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios.
Por eso es necesario que pasemos por el Calvario. Es menester que gustemos la muerte, porque Jesús te quiere dar algo mucho mejor que tu muerte. Él quiere darte la resurrección. Por eso nosotros esperamos ese día. El Señor te ama demasiado, pero quiere que la resurrección la experimentes tú. Y tú me dirás, hermano, ¿cómo Dios puede hacer que yo cambie tan radicalmente? Te lo explico en este momento, hermano. Es algo extraordinario. El Señor usa su dualidad de carácter. El Señor tiene un carácter dual, no bipolar. Dual. Es fuerte y tierno. Él te aprieta y te consuela. Él te regaña y te pega y te soba. Hermano, si las piedras del cielo son tan duras que a nadie se las deseamos, las palabras de el que esté cansado y trabajado, venga a mí, que yo lo haré descansar, esas palabras nos alientan. Si los truenos poderosos del Getsemaní nos ahuyentan, los suaves gemidos de Getsemaní nos acercan al Señor. Cuando de la boca de mi amado salió: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Si la voz del juicio, la voz que sale de la boca de Dios, el escuchar esa frase: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, al lago de fuego eterno, esa voz nos estremece. Las suaves palabras del Calvario nos enamoran. Cuando mi amado dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es la resurrección, hermano. Por eso hoy puedo decir que mi amado es mío y yo soy de Él. Porque Jesucristo vive, Él resucitó. La Biblia da testimonio de sus apariciones. Y yo no voy a perder tiempo tratando de demostrar lo que la Biblia ya ha demostrado. Él se le apareció a más de 500. Hermano, el Señor Jesucristo vive. Solo mencionaré una aparición, la que sucedió en el mar de Tiberias. El Señor fue a restaurar a Pedro. Cuando Pedro percibió que su maestro estaba en la playa, dice la Biblia que él se lanzó al agua. Él tenía urgencia de ver a su maestro. Porque cuando alguien resucita, fíjate lo que pasa, provoca atracción en aquellos que lo rodean. ¿Es así, hermano? La santidad atrae, pero el pecado provoca rechazo. Si tú buscas a Dios y el mundo está podrido como está, el mundo siente repudio por ti. Pero es porque tú estás acercándote a Dios. Y cuando tú conoces a alguien que ha resucitado, tienes deseos de estar cerca de esa persona. Pero no es un deseo humano, no es de este mundo para nada. ¿Sabe por qué? Porque un resucitado no huele a muerto. Es más, un resucitado no solo huele a vivo, sino que huele a vida. Y se convierte en un poderoso imán de vida. Y nosotros queremos aprender de él. Estos son los hombres y mujeres que le dan sabor a este mundo que está tan insípido. Voy a terminar diciéndote una gran verdad y después oramos. El mundo no busca conocer la Biblia, jamás. Jamás el mundo se va a interesar en la Biblia, porque lo inmundo no va a buscar lo santo. El mundo no va a pretender escuchar un sermón, y menos le agrada las religiosidades que se cometen dentro de los templos. El mundo lo que busca son respuestas, y solamente una persona que ha resucitado es la respuesta para su vida. Pero nosotros, en lugar de morir al yo, nos llenamos de apegos. Te voy a explicar lo que es un apego. Un apego es algo que está próximo a nosotros y que confiamos que estará ahí pese a todo. ¡Qué cosa tremenda! Un apego es algo que confiamos que fielmente estará ahí pese a cualquier circunstancia. Un apego te mantiene aquí abajo. Pero si dejas el apego y te apegas a Jesucristo, donde quiera que Él esté, estarás tú. Estarás junto con Él en los vituperios, en su muerte en el Calvario, en su resurrección, y estarás juntamente con Él en el reino. El Señor Jesucristo ha resucitado, hermano.
La Escritura lo demuestra, nuestro espíritu lo sabe. Hubo gente bendecida que pudieron tocar su cuerpo tibio. Es cierto que Él es estricto, pero también es cierto que Él clama y gime suavemente, y esos gemidos nos atraen. ¿Oras conmigo? ¿Oras conmigo, hermano? Nosotros muchas veces hicimos lo de José de Arimatea y lo de Nicodemo. Escucha lo que te digo. No importa que hayas estado alejado mucho tiempo en una actitud tímida. No importa que durante mucho tiempo no hayas hecho lo que te corresponde. Hoy le puedes dar lo mejor al Señor tu Dios. Hoy puedes traer tus lienzos de lino fino y tus especies aromáticas y ofrecerlas al Señor tu Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos así. Tú resucitaste, Señor. Este hombre de Arimatea descolgó tu cuerpo de la cruz. Tú estabas desfigurado, Señor. Groseramente desfigurado, porque grosero fue mi pecado. Yo tan solo imaginar en algún ser amado, pensar, suponer que un día yo reciba un cuerpo así, lacerado, yo me quebranto, Señor. ¿Qué habrá sentido ese hombre? Que había estado escondido durante mucho tiempo, pero que ahora te estaba dando lo mejor. Tú moriste, es cierto, Señor. Fuiste y peleaste con la hiena de nuestras almas, el león de la tribu de Judá, venciendo a la hiena, al enemigo de nuestras almas. Tú no eres como Lázaro, Señor. Tú voluntariamente diste tu vida, nunca pecaste. Tú eres perfecto. Gracias, Señor. Participaste en tu resurrección. Tú dijiste: yo pongo mi vida y yo la tomo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El Espíritu Santo te dio vida, te recorrió. Porque aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros y también vivificará nuestros cuerpos mortales. Gracias, Señor, por cambiar nuestra esencia. Yo sé que solo tú pudiste haber cambiado un cerdo en una oveja. Vil cerdo en una oveja que hoy te sigue, Señor. Yo no sé, como dijo un predicador, cómo cambiaste el agua en vino. Sí sé que el vino hoy se transformó en alimento para los hijos. Gracias, Espíritu Santo, por tu poder transformador. Gracias, Señor Jehová, por resucitar a Jesucristo. A este Jesús lo resucitó Dios y nosotros somos testigos de eso, claro que sí. A veces andamos como Pedro, cabizbajos, muy afligidos, lamentándonos porque te hemos negado, Señor, y porque te hemos fallado. Mi hermano, hoy el Señor te dice: díganle a los hermanos y a fulanito, ese es tu nombre, díganle que he resucitado, que yo no me avergüenzo de llamarles hermanos. Gracias, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia. Nos das el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Noé nunca fue hijo de Dios. Daniel nunca fue hijo de Dios. Nunca fue llamado Moisés hijo de Dios, ni Elías. Nosotros sí. Por eso nos permites el Calvario, para ir mucho más allá. Tu carácter dual a mí ay, Señor, me cautiva. Las piedras del cielo son bien duras,
pero tus palabras son bien suaves. Tu carácter es estricto, Señor, pero esos suaves gemidos de Getsemaní me han cambiado la vida. Tus tiernas palabras en el Calvario me han enamorado, y por eso hoy digo que mi amado es mío y yo soy de él. Gracias, Señor. Gracias, porque hoy no leemos a muerto. Gracias por levantarnos del muladar. Gracias porque los vituperios están sobre nosotros, pero también hemos pasado por el Calvario, por la resurrección, y un día estaremos contigo en el reino, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Gracias por resucitar mi corazón cuando estaba muerto, Señor. Mi hermano, mi hermana, porque Él vive es que nosotros vivimos. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más. Recibe la gratitud de tu pueblo y la adoración de este pueblo, que muchas veces ha llorado y se ha lamentado porque te falló. Pero aquí están estos lienzos de lino fino, y aquí están las especias aromáticas para ti, Señor. Recíbelas como una ofrenda de amor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, amén.